Bueno, hola profesor, soy Eduardo Campos y como se puede ver por nuestra hermosa katana, esta presentación es sobre aceros templados. Como se ha explicado en clases, el acero es una aleación de hierro y carbono en un porcentaje variable de este último elemento de entre un 0,08 y hasta aproximadamente un 2% en masa de su composición. Y la rama de la metalurgia especializada en la producción de acero se denomina siderurgia. Ahora, enmarcado en el desarrollo técnico de la siderurgia encontramos este proceso térmico aplicado al acero denominado temple o templado, el cual consiste en calentar la pieza hasta sobrepasar la denominada temperatura de austenización. Es decir, aquella temperatura en la cual la estructura cristalina que tenía el acero a temperatura ambiente se modifica hasta formar solamente cristales de austenita, para posteriormente enfriarla de manera rápida, de forma de no dar lugar a la formación de perlita, cementita ni ferrita, sino a una nueva estructura en forma de agujas denominada martensita, la cual es el componente final típico de los aceros templados. Ahora, el tratamiento que se aplica y el resultado final que se obtiene dependen de dos factores principales. Primero, el porcentaje de carbono contenido en la aleación, pues de esta característica del acero depende la temperatura que se necesita alcanzar en el proceso de calentamiento para lograr llevar la pieza a fase de austenización. Y en segundo lugar, el tipo de fluido que vamos a utilizar para enfriar la pieza. Pues de este dependerá la velocidad de enfriamiento y en consecuencia la estructura final que vamos a obtener en el proceso, pudiendo variar esta entre perlita, vainita y martensita, dependiendo de qué tan rápido se logre enfriar la pieza. Para esto se utilizan principalmente cuatro fluidos: eh, grasa animal, aceite vegetal, agua común y salmuera, es decir, agua con hasta un 10% de sal en su composición, siendo este último elemento la mejor opción para enfriar el acero. Bueno, en el diagrama que se presenta se puede observar la temperatura que debe alcanzar el acero en el eje vertical en relación al porcentaje en peso de carbono contenido en la pieza en el eje horizontal. Eh, para poder explicarlo de manera sencilla, tomaremos como punto de partida los aproximadamente 740 grados Celsius que necesita una pieza con aproximadamente un 0,8% de carbono en su composición para alcanzar la fase de optimización. Y diremos que a partir de ahí, piezas de acero que contengan en su composición un menor porcentaje de carbono del ya mencionado 0,8% y hasta aproximadamente un 0,08% necesitarán aumentar su temperatura hasta aproximadamente 930 grados Celsius para lograr la formación de ferrita gamma o austenita, como ya la hemos nombrado. Por otra parte, para piezas que contengan más de un 0,8% de carbono en su composición, deberemos aumentar la temperatura hasta llegar a los aproximadamente 1050 grados Celsius, en aquellas piezas que contengan aproximadamente un 2% de carbono en su composición. Ahora, profundizaremos en el siguiente diagrama denominado de las tres T, por temperatura, tiempo y transformación. Mediante este diagrama se grafican las diferentes estructuras que se logran dependiendo de la rapidez con que se enfríe la pieza de acero una vez llegada a la fase de austenización. Tomamos
Otra vez como partida, aproximadamente 740 grados Celsius, que es la temperatura promedio en que se forma austenita estable en una pieza de acero cualquiera. Y se utilizan potencias de 10 en el eje horizontal de tiempo para graficar que mientras más se demore el proceso de enfriamiento, más gruesos serán los granos resultantes de la estructura del acero, pudiéndose obtener perlita, vainita o martensita, el cual sería el grano más fino y con el cual se lograría un acero con mejores características mecánicas. Ahora, para finalizar, puntualizaremos el hecho de que el proceso de temple del acero mejora su dureza y propiedades mecánicas, pero al mismo tiempo aumenta su fragilidad y propensión a fracturarse, por lo cual las piezas templadas deben pasar por un segundo proceso térmico llamado revenido, el cual otorga la ductilidad necesaria para evitar dichas fracturas. Los componentes hechos de acero templado tienen una cubierta exterior dura y un núcleo robusto, e incluyen mandriles, ejes de eslabones, piñones de accionamiento, árboles de levas y juntas cardánicas. Y sus aplicaciones incluyen transporte, generación de energía e ingeniería mecánica en general. Son resistentes al desgaste, al uso rudo, a la presión y al impacto, resisten la corrosión atmosférica, la corrosión por entornos químicos y por agua común, así como también el desgaste por abrasión, la perforación y el punzado. Bueno, profesor, esta ha sido mi presentación. Espero que le haya gustado y hasta la próxima.